¿El Forex puede hacerte rico? El sueño de enriquecerse con la bolsa de valores sigue vivo y siempre hay productos de moda. Actualmente quizá lo más popular es el mundo de las criptomonedas, los NFTs, el metaverso. Pero hasta hace poco lo que era más popular en el mundo del trading era el Forex. Hemos visto muchas películas de Hollywood donde vemos a gurús financieros que se enriquecen de la noche a la mañana, como por ejemplo en la película de Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street. Pero ¿realmente uno puede enriquecerse gracias a los mercados financieros? Bien, si te gustan este tipo de vídeos, dale un me gusta que te cuesta muy poquito y a mí me ayuda muchísimo. Y si todavía no estás, suscríbete al canal y dale a la campanita. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Antes de nada, recordarte que este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión porque esta puede suponer la pérdida de tu capital. Si miramos en la lista Forbes de los 100 más ricos del mundo, veremos que la gran mayoría no son precisamente inversores, sino que son empresarios que han creado un gran negocio que les funciona muy bien y generan cosas. Hacen un producto que venden. Sé que hay 2 o 3 excepciones que sí que están en esta lista, como por ejemplo el que está en la posición más aventajada es Warren Buffett, pero al final realmente no hay tantas personas que se hayan enriquecido tanto en el mundo de las inversiones o el trading. Una de las ventajas, pero al mismo tiempo uno de los riesgos que tiene el trading en el Forex y también en otros mercados, pero en el caso del Forex existe, es lo que se llama apalancamiento. Eso nos permite trabajar con una cuenta muy pequeña como si tuviéramos una cuenta mucho mayor. ¿Por qué? Porque al final el propio broker, el intermediario entre nosotros y el mercado, es el que nos presta lo que nos falta. Y por ejemplo, un apalancamiento 1 a 100 es un apalancamiento donde podemos trabajar con, por ejemplo, $100 como si tuviéramos 100 veces más. Por lo tanto, teniendo solo $100, trabajamos como si tuviéramos $10.000, porque lo que falta para llegar a 10.000 nos lo presta, nos hace como un crédito el banco. La realidad es que esto es una herramienta muy peligrosa y uno de los riesgos del trading, porque del mismo modo que puedes ganar mucho, también puedes quebrar muy rápido una cuenta de trading debido al apalancamiento. La realidad es que hay muchos tipos de trading y entre ellos uno de los más populares es el Forex, en el que se puede ganar y perder. Y sí, digo perder porque lo más normal es que si inviertes en Forex sin saber nada, pierdas todo o casi todo tu dinero. Más importante aún, el 95% de los inversores en Forex pierden más de lo que ganan. Pero si estamos hablando de si se puede hacer rico uno con el Forex, bueno, tal vez no tanto como Warren Buffett, pero por supuesto que se puede ganar mucho dinero. Cualquier cosa que domines y pongas suficiente esfuerzo puede hacerte rico, ya sea arreglar un ordenador o intercambiar divisas. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser parte de ese 95% de traders que pierden parcialmente o totalmente su cuenta? Lógicamente no hay un secreto, una cosa mágica que te haga ganar y ganar siempre sin los riesgos de las pérdidas, pero sí que hay un seguido de cosas que puedes hacer y ahora te voy precisamente a enumerar las decisiones que puedes tomar para encaminarte bien en el mundo del trading y las inversiones. La primera de todas es que no pienses en invertir dinero hasta que sepas invertir dinero. Puede parecer algo muy lógico, pero en el mundo del trading y las inversiones, como hay marketing muy agresivo y estafas que nos venden como si esto fuera dinero fácil, nos da la sensación que a lo mejor así es y muchos podemos caer, incluido yo en mis inicios, en que sin saber mucho uno ya puede empezar a invertir. Para ponerte un ejemplo de ello, ¿verdad que si tú aprendes a tocar la guitarra y hace una semana que tienes una guitarra y las has empezado a tocar y a dar una formación en guitarra, no te pondrás a dar un concierto?
¿Por qué todavía no tienes el nivel para meterte delante de un público a dar un concierto? Pues en los mercados sucede igual. Por el hecho de que lleves una semana aprendiendo trading, no puedes ya afrontar lo que son los mercados en tiempo real e invertir de verdad con tu dinero. Para ello, lo más importante es invertir en ti mismo, o sea, en tu formación. Si quieres aprender trading, en Código Trading tenemos una academia y tenemos un curso totalmente gratuito de introducción a los mercados financieros que te dejo en la descripción y también en pantalla, donde puedes empezar a forjar tus cimientos. Si ya quieres dar un paso más, verás que hay otras formaciones que ya son cursos con mentoría, con mi mentoría, donde ya profundizamos mucho más y vas mucho más acompañado, con canal de Telegram de operativa todos los días, grupo de dudas, etc. Así que también te dejo los cursos con mentoría en la descripción y en pantalla. Segundo punto, no operes con tu cuenta real, con dinero real, hasta que hayas conseguido una consistencia y unos resultados en el largo plazo en cuentas demo donde el dinero es simulado o en un simulador. Hay plataformas que te permiten abrir una cuenta demo donde el dinero es simulado y empezar a operar, pero sin perder tu dinero, que juntamente con lo que hablábamos en el primer punto de la formación, es la forma de empezar a aprender, formarse, ser paciente y trabajar en cuenta demo. Puedes abrir una cuenta demo totalmente gratis con un buen broker que se llama RoboForex y que yo utilizo, en el link que te dejo en la descripción y también en pantalla. Tercero, uno puede aprender de forma autodidacta. Es cierto que hay cursos muy caros que pueden ser muy buenos o no tanto, pero que representan una inversión bastante fuerte, pero también uno puede meterse en foros, en canales de YouTube, donde realmente hay contenidos interesantes. Se tiene que saber diferenciar el grano de la paja, pero es una opción, pues, empezar a educarse de forma gratuita. Cuarto punto, dedícale mucho tiempo a ello. Si realmente quieres ir en serio en el mundo del trading y las inversiones, es imprescindible que le dediques horas a ello y seas constante, que cada día estés un tiempo concreto dedicado a estudiar y practicar en los mercados. En esto es muy difícil ser un aficionado que le dedica un poco de tiempo a la semana, porque ese perfil normalmente pierde su dinero. Ahora bien, no todo el mundo quiere hacerse rico, solo quieren complementar sus ingresos, por ejemplo, con las divisas, las criptodivisas, etc. Hacer algo divertido y divertirse e intentar también ganar dinero. Para esas personas sugiero que si quieren hacer algo como pasatiempos, lo hagan, pero no creo que ganar dinero sea una opción, porque la mayoría de errores son los que empiezan como hobby, ven que están ganando algo de dinero y deciden invertir cada vez más, y al final, por un error estúpido, lo pierden todo. Por lo tanto, si solo lo ves como un pequeño complemento, como un hobby, es mejor que te quedes en la cuenta demo, porque realmente es muy difícil que dedicando muy poco tiempo y como hobby puedas sacar un rendimiento a tus inversiones. Finalmente te voy a sugerir otros 4 puntos que te pueden ayudar a no cometer errores. Y es importante que no inviertas en Forex sin antes saber también estos 4 puntos que te sugiero. Primer punto, si estás desempleado, muy endeudado o en un momento de apuro económico, no entres en este mundo. El Forex en ese caso no es para ti. Esto es un negocio serio que requiere de mucho sacrificio, mucha pasión, mucho estudio para obtener resultados. Por lo tanto, si tú has llegado aquí pensando que con esto vas a conseguir dinero gratis, no es así. Segundo, ten un plan claro y realista y lo que inviertas que sea dinero que puedes perder. Además, piensa que los primeros meses es muy probable que tengas pérdidas. Si las haces muy controladas, esas pérdidas serán una inversión en tu educación como trader, para que en un futuro puedas ganar. Tercer punto, es también probar varias estrategias para ver en cuál te sientes cómodo, pero una vez elegida una estrategia, tienes que casarte con ella, tienes que quedarte y operar siempre dicha estrategia, porque si vas cambiando nunca conseguirás la consistencia. Y el cuarto y último punto, la última sugerencia, es que seas constante. Tienes que trabajar todos los días como mínimo 1 hora, si puedes más, en
las inversiones y el trading. La constancia es fundamental para conseguir resultados. En resumen, se puede ganar mucho dinero en Forex, pero tenemos que ser conscientes que el 95% de los traders pierden dinero. Por lo tanto, para ser de ese 5%, tienes que sacrificarte más que el otro 95%, estudiar, dedicarte con constancia, practicar y realizar grandes tests de tu estrategia en el pasado antes de probarla en el presente. Bien, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y no te olvides también de suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la página web con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.